Apreciados estudiantes, el día de hoy vamos a tratar un tema práctico que ha discutido la Superintendencia de Sociedades frente a una consulta que realizó una sociedad acerca del proceso de reorganización y ese acuerdo de reorganización dentro de un proceso de liquidación judicial en un modelo societario. La Superintendencia de Sociedades entonces hace un análisis jurídico y unas posibles propuestas de solución o caminos jurídicos que podría tomar esa sociedad. Primero, sea importante señalar que la Superintendencia describe que el artículo 66 de la Ley 1116 del 2006 contempla la posibilidad de proponer un acuerdo de reorganización dentro del proceso de liquidación judicial. Así las cosas, en este orden de ideas, la propuesta de pagos se mostraría en este momento entre acreedores externos que están reconocidos dentro del proceso liquidatorio de esta sociedad. Esta propuesta la deben formular exclusivamente los acreedores internos con base en el flujo de caja o de ingresos que tengan proyectado producto de la venta de un activo social que pertenezca a la sociedad, o el liquidador, o que la sociedad haya enajenado o que el liquidador haya designado, cuya función del liquidador es terminar el proceso de liquidación, salvo que por supuesto exista ánimo de continuar con las operaciones de la empresa por parte de quienes en ese momento fungían como socios y querían continuar con el objeto de ese desarrollo social. El artículo 66 de la Ley 1116 del 2006 señala que aprobado el inventario y valorado, calificado con la graduación de los créditos que se tengan pendientes, los derechos del voto, el liquidador o quienes representen no menos del 35% de los derechos de voto admitido podrán proponer la celebración de un acuerdo de reorganización, para lo cual el juez del concurso convoca a una audiencia y a este acuerdo le serán aplicables en lo pertinente a lo que señala esta ley 1116 en razón al acuerdo de reorganización. En caso de incumplimiento o que se dé un incumplimiento del acuerdo de reorganización, será reiniciado el proceso de liquidación judicial y cuando se va a hacer un acuerdo de reorganización, ha señalado la Superintendencia, se debe tener en cuenta las siguientes ítems, y los primeros son ítems de orden procesal. El acuerdo de reorganización dentro del proceso de liquidación judicial presupone que se cumpla varias etapas procesales. La primera de ellas sería la elaboración del inventario, los avalúos, los activos disponibles para el pago de las obligaciones, la determinación del pasivo que va a ser objeto de pago y los derechos de voto que le corresponden a los acreedores al interior del proceso de liquidación judicial de la sociedad, de conformidad como lo señala la 1116 del 2006. Entonces deben encontrarse en firme las providencias que se hayan aprobado, la calificación y la graduación como tal de los créditos de la sociedad y los derechos de voto que tienen los acreedores reconocidos dentro del trámite de liquidación judicial. Otro aspecto que hay que tener en cuenta en este proceso es la legitimación para presentar la solicitud de celebración de un acuerdo de reorganización dentro de un proceso de liquidación judicial de una sociedad. El liquidador o en su defecto quienes representen no menos del 35% de los derechos de votos admitidos pueden entonces presentar al juez una solicitud donde le propongan al juez que se va a celebrar un acuerdo de reorganización dentro del proceso de liquidación judicial. Luego de que se presenta esa solicitud de ese acuerdo al interior de ese proceso de liquidación judicial,
sigue la elaboración del acuerdo, la etapa de la elaboración del acuerdo. Cuando el juez recibe, ¿cierto?, esa celebración del acuerdo de reorganización dentro del proceso liquidatorio, cuando el juez entonces recibe este acuerdo liquidatorio y él le haga un examen de legalidad y lo revise, convoca una audiencia para que se confirme ese acuerdo por las partes interesadas. En los términos señalados, entonces será el liquidador, uno de los acreedores interesados según el caso, el que deba estructurar ese acuerdo de reorganización dentro del proceso de liquidación judicial, en el que se plasman las reglas y condiciones para el pago de las obligaciones del pasivo debidamente calificado y graduado de acuerdo a la calificación y la graduación de los créditos que tiene la sociedad. Aquí entonces puede verificarse el flujo de caja con que se atenderá las obligaciones a los acreedores, la venta de los bienes que se destinarán para el pago de esas mismas acreencias, la cancelación de los gravámenes, el levantamiento de medidas cautelares, la forma en que será preservada la empresa y la forma de garantizar la viabilidad de la empresa, cómo se normalizarán las relaciones comerciales, la forma de garantizar las mismas y cómo se reorganizarán las obligaciones crediticias, la reestructuración operacional, la reestructuración administrativa, financiera y económica de la sociedad, para poder colocar nuevamente en marcha el modelo societario. Luego de que este acuerdo es revisado por el juez, viene la citada audiencia de confirmación de este acuerdo, que es la presentación y ya como tal la efectivización oral del acuerdo de reorganización a consideración del juez que esté a cargo. Y así se hablará entonces de todas las reglas inherentes para la aprobación del acuerdo. Seguido a ello, se dará el restablecimiento de las funciones de los órganos sociales de administración y de fiscalización que se encuentran dentro de la sociedad. Es importante que las funciones de los órganos sociales de administración y de fiscalización de la persona jurídica sociedad cesan inclusive en los integrantes de los órganos de administración y fiscalización, que son exactamente separados de sus cargos. Y cuando una vez se ha confirmado el acuerdo de reorganización por parte de la sociedad que tramita un proceso de liquidación judicial, la nueva designación de los integrantes de los órganos de administración y de revisoría fiscal le corresponde hacerla al máximo órgano social, puesto que en la confirmación de ese acuerdo de reorganización se establecen todas las facultades. Hasta que el máximo órgano social se reúna y designe un nuevo representante legal, entonces hará las veces de representante legal el liquidador para todos los efectos legales. Es importante señalar que la Superintendencia de Sociedades establece que todas las facultades para poder enajenar y perfeccionar cualquier acto sobre activos de esta sociedad que está incursa en un trámite de liquidación judicial se encuentran radicadas en el liquidador de la sociedad concursada. Y si en un acuerdo de reorganización celebrado dentro de un proceso de liquidación y ese acuerdo es debidamente confirmado por el juez de la República o el juez del concurso, se autoriza la venta de algún activo de la sociedad concursada para el pago de las obligaciones pactadas de esa sociedad, la cual deba perfeccionarse efectivamente con posterioridad a la confirmación del acuerdo. Le corresponderá realizar todos los actos tendientes a perfeccionarlos al representante legal que sea designado en ese momento por el máximo órgano social. El ex representante legal de la sociedad que tramita un proceso de liquidación judicial carece entonces de competencias para realizar cualquier acto
tendiente a perfeccionar una venta autorizada de acuerdo al acuerdo de reorganización a que se llegue que se llegare a celebrar un nuevo proceso liquidatorio en la medida en que inicialmente fue separado del cargo. Una vez confirmado el acuerdo de reorganización, el exrepresentante legal podría ser nuevamente designado por el máximo órgano social, pero hasta que esto no ocurra no puede actuar. De otra parte, señala la superintendencia acerca de si es viable que previo a la radicación del acuerdo de organización dentro de un proceso de liquidación judicial ante el juez del concurso, entendiendo que no existen órganos de administración, los acreedores internos o socios, en virtud de los acuerdos privados, realicen cesión de acciones entre ellos acorde a la proporción que proceden dentro de la sociedad, o haya una autorización de venta accionaria objeto de la aprobación por parte del juez del concurso. Entonces, lo que se señala es que frente a ello, uno de los efectos que produce el proceso de apertura de liquidación por adjudicación de liquidación judicial es la cesación de funciones de los órganos sociales, en los términos que establece la ley 1116 del 2006. El efecto limitante, entonces, se produce porque la ley, por la ley y por el tema de la insolvencia sobre una sociedad que ha sido convocada efectivamente a un proceso liquidatorio por adjudicación y admitida en un proceso de liquidación judicial. Entonces, esto puntualmente recae sobre la operatividad ordinaria o extraordinaria de los órganos sociales de esta sociedad. Así las cosas, el máximo órgano social no puede ser convocado a reuniones ordinarias ni extraordinarias. Los socios o accionistas no pueden reunirse en sesiones por derecho propio ni en sesiones universales. El liquidador de la sociedad, si ha sido convocado entre el proceso de liquidación por adjudicación o admitida del proceso de liquidación judicial, no puede convocar al máximo órgano social por las limitaciones que establece la ley 1116 del 2006 que ya anunciamos. De otra parte, el derecho de disposición del porcentaje de participación que tienen los socios o accionistas de una sociedad que ha sido convocada a un proceso de liquidación por adjudicación o admitida en un proceso de liquidación judicial se ve altamente limitado, puesto que no es posible su enajenación por cuanto el procedimiento para hacerlo conforme a los estatutos sociales queda restringido o limitado por el efecto de cesación de las funciones del máximo órgano de la sociedad. De otra parte, señala puntualmente la superintendencia en este concepto que en la sociedad anónima, así también en la sociedad SAS, Sociedad por Acciones Simplificada, excepcionalmente, si en los estatutos no se pactó el ejercicio del derecho de preferencia, podrá eventualmente cederse la participación societaria, pues ello no iría en contra de los derechos de los demás miembros del capital, ante lo cual deberá proceder de conforme a lo prescrito por el artículo que señala, que es el 406 del Código del Comercio. Así también en la sociedad anónima como la sociedad por acciones simplificada, si en los estatutos sociales se llegó a pactar el ejercicio del derecho de preferencia, no podría entonces cederse la participación societaria, pues ello iría en contra de los derechos de los demás miembros del capital social. Y el liquidador no tiene competencia para convocar al máximo órgano social para que se cumpla con la prerrogativa del ejercicio del derecho de preferencia. De igual manera, en las sociedades de responsabilidad limitada, señala la superintendencia en este concepto, la cesión de las cuotas sociales implican una reforma estatutaria que debe ser aprobada por el máximo órgano social, ello establecido en el artículo 360 y 362 del Código de Comercio. Sin embargo, por los efectos de la cesación de las funciones del máximo órgano social, en este caso, que está previsto en la ley 1116 de 2006, la cesión de la cuota no es procedente en este caso. Así también en la sociedad colectiva, la transferencia en la sociedad colectiva, no de acciones, porque allí no se denominan acciones, sino partes de interés,
el ingreso de nuevos socios, así como cualquier otra reforma estatutaria, requiere el voto unánime de los socios, en los términos del artículo 316 del Código del Comercio. Sin embargo, por la cesación de las funciones del máximo órgano social, la cesión de la cuota no es procedente en esa sociedad colectiva. En la sociedad en comandita simple, la cesión de las partes de interés de un socio colectivo también requiere la aprobación unánime de los socios. La cesión de las cuotas de los socios comanditarios requiere el voto unánime de los demás comanditarios. En razón a ello, la cesión de la cuota tampoco es procedente y en la cesión en comandita por acciones, las reformas estatutarias deben aprobarse salvo estipulación en contrario por unanimidad de los socios colectivos y por la mayoría de los socios comanditarios. Tampoco, entonces aquí señala la Superintendencia de Sociedades, la cesión de la cuota no es procedente, situación esta que pues ya habíamos revisado en uno de los apuntes de derecho comercial. Frente a que si una vez se ha aprobado por parte del juez el concurso de acuerdo de reorganización dentro del proceso de liquidación judicial, ¿qué otra función adquiere el liquidador en ese momento designado con la deudora? Entonces, la super señala, el liquidador cumplirá las funciones que les correspondan conforme al acuerdo de reorganización y la ley, hasta tanto sea designado el nuevo representante legal por parte del máximo órgano social. Y en razón a ello, entonces con esto terminamos estos apuntes de una consulta que fue realizada a la Superintendencia de Sociedades, la 085-047, algunos comentarios y precisiones que hizo la Superintendencia de Sociedades en el año 2020 acerca de el acuerdo de reorganización dentro del proceso de liquidación judicial. Gracias.